La traducción ha sido, desde los comienzos de la humanidad, una necesidad y un problema. Desde que Dios destruyera la famosa Torre de Babel y nos condenara a vivir por nuestra arrogancia en un mundo donde existe algo llamado idioma, hemos intentado desesperadamente y con la misma arrogancia resolver la cuestión de hacer que el otro lea y escuche lo mismo que yo digo, como si el idioma no existiera y habláramos ambos lo mismo. Haya sido Dios o la evolución del bueno de Darwin, lo cierto es que, después de 300.000 años de historia humana, seguimos sin poder traducir bien. Y el traductor se convierte en una suerte de personaje con dos caras. Una amable y caritativa que nos tiende una mano y hace que yo pueda entenderme con un chino o un griego del siglo VIII a.C. y hace que caigan las fronteras. Pero también tiene otra cara, oscura y maléfica, que es capaz de sembrar la discordia entre nosotros, haciendo que alguien diga aquello que no dijo, trastocando las palabras o omitiendo información. El traductor, amigo o enemigo, muy invisible, apenas nos fijamos en él en la portada de un libro, en los créditos de una película. Nos parece algo fácil, es cambiar una palabra por otra, donde dice azul, poner blue, por ejemplo. Algo casi mecánico, infalible. Pero el traductor es, ante todo, un ser profundamente imperfecto. Buenas noches, buenas tardes, buen día, donde sea que esté escuchando este podcast. Joaco, ¿qué tiene para decir al respecto de, esta larga disertación que he hecho al inicio? Es un tema muy interesante de la traducción que vamos a estar hablando ahora. Me parece que está bueno explicar también cómo llegamos a estar hablando de esto ¿De dónde hoy surgió la acá. idea? ¿Dónde surgió? Y que tiene un poco que ver con esta idea del traductor invisible que estábamos comentando nosotros con Manu, lo que sucedía con las traducciones de algunos libros y en relación con algunas editoriales y cómo algunas traducciones eran mejores y otras eran peores. O un tanto cuestionables, aunque sea. Sí, no tan fructíferas en el estudio de la obra. Que Y bueno, se desviaban de lo que el autor podría querer decir. exacto. Y ahí surgió Orset, nuestro tercero aquí. Porque no pueden haber dos sin tres, que un poco también partió del hecho de cómo se visibiliza o invisibiliza las traducciones dependiendo su género literario, ya sea narrativa, dramaturgia o poesía. Exacto, porque por ejemplo, en poesía todos enseguida nos damos cuenta cuando se trata de una traducción, o por lo menos lo tenemos muy presente. Yo, por ejemplo, tengo como exigencia a la hora de comprar un libro de poesía tener a disposición el original. Aunque no tenga idea de ese idioma, poder saber que el texto original está conmigo también. Pero en las novelas se camufla un poco más. O sí, o es menos claro, porque en la poesía hay que decir o intentar decir exactamente lo que el autor quiso decir en ese verso específico, más o menos manteniendo el espacio, pero en una novela, bueno, es todo una larga columna de texto. ¿Quién se va a dar cuenta si escribo 30 palabras más o 30 palabras menos? Entonces puedo dar todos los rodeos posibles para intentar acercarme más a lo que quiso decir el autor, pero en la poesía es más complicado todavía la tarea del traductor. Sí, porque también entra en juego la métrica y cierta sonoridad que debe respetarse, ¿no? Que quizás ese explayarse dentro de la novela no es tan posible. Y es muy interesante eso. Yo tengo acá preparadas unas citas de un autor alemán de hace 2 siglos, que quién lo lee, Frescas ¿no? las citas. Fresquitas, ahora recién salieron de imprenta. Schleimer-Marjar, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Como todo buen alemán, impronunciable. Exacto, pero bueno, Friedrich, el Fede, vendría a ser. El Fede alemán. Sí. Y bueno, dice algunas cosas interesantes. Pero ya iremos a ellas. Primero, yo querría decir que la traducción creo que en cierta medida se basa en una ilusión, ¿no? En la ilusión de fidelidad. La ilusión de que el texto traducido es fiel al texto anterior.
Y entonces esa fidelidad se maneja como en 3 niveles. Hay un nivel de la fidelidad garantizada que vendría a ser cuando uno puede decir que está diciendo casi lo mismo, ¿no? O como haciendo alusión al título de Humberto Eco, cuando el casi de decir casi lo mismo es creíble. Es creíble que yo haya dicho casi lo mismo. Hay una fidelidad que se palpa. Y después hay como dos caras de una misma moneda que dejarían de lado esa ilusión y denuncian la ilusión, que es cuando la fidelidad es imposible, que pasa muchas veces en la poesía, sobre todo cuando se juegan con dobles o triples sentidos o con los sonidos. Entonces ahí hay que hacer malabares porque no se puede mantener esa fidelidad. Incluso a veces el traductor recurre a pies de nota, que es algo que a nuestro amigo Fede, el alemán, no le gusta para nada. Sí, a mí me pasó con un poema de este tipo que es portugués, de Fernando Pessoa, que la última línea hacía un doble sentido con la palabra esdrújula, que en portugués sería esdrújulo. Y la palabra tenía dos significados y en la traducción se perdía. Entonces te mantenían esdrújulo, que era la traducción, pero claro, el segundo significado se perdía, que ahora no lo encuentro y no lo recuerdo bien. Creo que era algo así como ridículo, grosero. Y claro, tenían que ponerte al pie de página el numerito y decirte, bueno, esto es un doble sentido, bla, 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 cuando el traductor se da cuenta y te lo pone, porque otras veces no se da cuenta y entonces pasa totalmente desapercibido. Exacto. Y eso es todo un tema, ¿no? Porque ahí es cuando uno como que se choca con esa ilusión de que, por más de que uno crea que hay fidelidad, en realidad se nos escapa algo, ¿sí? Y después la otra quebradura de la fidelidad que yo creo que puede llegar a ver es cuando queda, y de esto también habla nuestro amigo Fede un poco, de cuando queda liberada la fidelidad, en el sentido que sucede muchas veces con los chistes, y por ejemplo se puede ver, pasa en series como Los Simpson, que hay muchos chistes que se hacen en la versión en inglés con personajes políticos o músicos o lo que sea, que al traducirse al español se traduce con personajes políticos conocidos de los americanos, digamos hispanoamericanos Es que traducir el o chiste de debe ser uno de Cantonés. los mayores desafíos de la traducción, lo más cercano posible a la poesía. O sea, le Exacto. compite ahí. Entonces, la fidelidad se deja de lado porque uno ya no necesita acomodarse a lo que efectivamente se ha dicho, sino que uno persigue generar el mismo efecto. Y ahí está también la fidelidad, pierde su ilusión porque uno ya está declarando abiertamente, bueno, no estoy repitiendo lo que dijo la otra persona, no estoy siéndole fiel, sino que persigo el mismo efecto. Para un público distinto, que sería en este caso el hispanohablante en nuestra vida. Punto pie de página, lo corroboré, la palabra significaba extravagante. Esdrúxulo en francés, en portugués significa extravagante. Entonces hacía ese doble sentido que decía todas las palabras esdrújulas son ridículas y bueno, se perdía. Sí, con relación a los pies de página, a mí me llamó mucho la atención cuando leía también el comentario acá de Friedrich, que tampoco se debe pronunciar así, que él mencionaba el tema de los pies de página o lo sugería, y yo pienso, ¿qué pasa? Hace poco leía una novela croata y hacía algunas apreciaciones sobre la cultura de los croatas, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa ahí en esos casos? Cuando el traductor ya no hace apreciaciones sobre el lenguaje que está traduciendo, sino sobre cuestiones culturales. Por ejemplo, sí, menciona esta marca que en Croacia en la década de los 90 tuvo mucha fama y te explica eso. ¿Por qué hace eso? ¿Es una voluntad honesta del buen traductor que nos quiere acercar a la cultura del lenguaje que traduce? ¿O es quizás un poco vanidad o mostrar su conocimiento? Porque en realidad el croata se enfrenta a la misma dificultad de tener esa cultura general para poder entender la referencia. Sí, bueno, también es como darle un poco predigerido el texto al lector. O sea, caemos en lo mismo, porque cuando yo leo un texto que está en mi lengua, bueno, yo lo tengo que descifrar como me viene, y capaz hay cosas que se me escapan. Ahora, lo leo en otra y pareciera que el traductor entonces tiene también la capacidad como, bueno, de traducirme las posibles interpretaciones del texto. Entonces ya no soy solo yo el que lo está interpretando, sino que hay otro que me está diciendo, bueno, esto significa tal cosa. Y bueno, como todas las interpretaciones, hay veces que son discutibles, capaz que no significaba eso, o que podría significar otras cosas también. Considero que
en estos términos el bagaje que tenga el traductor detrás y lo hagan no me parece que sea como banal o extravagante justamente, sino que claro, la traducción en cierta medida es transmitir una experiencia a otra persona. Por ejemplo, convengamos en la lengua de señas. La lengua de señas no tiene las mismas letras que manejamos nosotros alfabéticamente, o sea, se manejan a través de gestos y símbolos que representan ciertas cosas. Los gestos tienen como pequeños detalles que van cambiando, como los juegos de palabras en nosotros, o sin otras cuestiones como que quieren significar más de una cosa difiriendo apenas en los movimientos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, los símbolos chinos de su escritura, que tienen 1500 y pico de la verdad no sé cuántos, pero lo que es un hecho es que ni los propios chinos viejos saben del chino antiguo, o originalmente, y si en su propia lengua se van perdiendo cosas de su propia experiencia, como nosotros del español antiguo al español de ahora hemos perdido asimilaciones que teníamos de nuestros antepasados y demás, me parece que el hecho de ubicar al traductor en un espacio-tiempo y lo que lleva detrás es relevante para lo que nos quiera transmitir, aunque tenga esa consecuencia de digerirnos justamente un poco el texto. Bueno, era muy interesante lo que traías de otros idiomas que tienen encima ¿cómo decir? El obstáculo de que no se escribe igual que lo hace el idioma al que se va a traducir. Ponías el caso del chino, pero por ejemplo sucede que la escritura de las civilizaciones que estaban en América antes, yo voy a poner el caso de los mayas porque es el que lo tengo estudiado, los mayas tienen una especie de, vamos a llamar, de Biblia, que es el Popol Vuh, o que otros también lo han traducido, mejor han dicho, es el Pop Vuh. Entonces, El book de comer pop, gente. era, bueno, en realidad Buch quiere significar libro, creo. Como book en inglés. Más o menos. Entretenimiento ancestral le podemos llamar a esta cuestión. Pero bueno, volviéndolo a poner serios, lo que sucedía es que este libro no era un libro como lo conocemos nosotros, sino que estaba escrito en una gran tela, con un lenguaje que era una mezcla de, vamos a llamar, palabras con dibujos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que vos podías entrarle al texto desde un lado y hacer un recorrido, y también podías entrar desde otro y hacer otro recorrido. O sea, la escritura no era lineal, porque el texto estaba escrito en otro formato. Entonces, cuando llegan los españoles, que por suerte es uno de los pocos textos que se conservan de esa época, y lo traducen, claro, el problema es que nosotros, nuestra escritura es lineal. O sea, siempre vas en el orden, como un orden como cronológico. Secuencial. Secuencial, esa palabra, secuencial. Entonces, claro, ¿cómo pasar a una escritura secuencial? Una escritura que tiene otro formato. Y bueno, ahí se perdieron muchas cosas. Los españoles, bueno, hicieron lo mejor que pudieron y bueno, intentaron como ordenar cronológicamente los acontecimientos, pero en realidad en el texto original no estaban ordenados cronológicamente, sino que se entendía como una especie de desorden cronológico. Entonces, ese es otro tema también. Cuando se traduce, es más fácil traducir de los idiomas que tienen una escritura parecida al idioma de recepción que de los otros que están más alejados todavía. Sí, y yo creo que es muy interesante eso en el sentido de que vamos viendo cómo lo que es muy importante en la traducción, o lo que parecería ser muy importante, es cómo lidiar con las distintas materialidades, sea con la lengua de señas o sea con el sistema de escritura. Es decir, más o menos como especie alcanzamos una realidad que tenga ciertos puntos semejantes o de contacto. Sin embargo, cada lenguaje en su distinta materialidad genera efectos que después nosotros intentamos recuperar, pero que se nos van cayendo a la hora de traducir. Por ejemplo, el autor alemán lo que habla, que es muy interesante, es del tema de cuándo hay interpretación, de cuándo alguien es intérprete y cuándo es traductor. Y él dice que el intérprete lo que hace es justamente poner palabra por palabra, y que se interpreta en ámbitos como el comercio, cuando hay leyes muy fijas, cuestiones muy establecidas, y que el marco de referencia es el mismo, simplemente que se cambia el grupo de sonidos asociados a una cosa. Y lo que yo decía al inicio, cambiar la palabra azul por blue.
Exactamente. Es algo mecánico. Totalmente mecánico, porque en cierta forma se limita la plenitud del lenguaje, queda limitada a ese marco legal de referencia del comercio Claro. o de otros aspectos. Y como que no habría lugar al error. Porque Exacto. como es algo mecánico, esto por esto, inequívoco. listo. E incluso él dice que en descripciones es posible ser intérprete y no traductor. Porque la descripción lo que podría generar es lo siguiente. La persona que conoce los dos lenguajes lee la descripción en el original y luego lo que escribe no es el pasaje de los usos del lenguaje, sino que se figura en su cabeza de tal modo la escena que es posible para él describir tal escena figurada en su cabeza y por fuera de la materialidad del lenguaje, nuevamente en su propia lengua. Bueno, pero ahí no todas las descripciones serían Exacto, iguales. sí, sin duda. Pero plantea esa posibilidad de que entonces uno se desentienda del lenguaje. Y para él lo importante en la traducción es la idea de que el autor, y él prioriza hacer arte y ciencia con el lenguaje como las dos formas predilectas de la traducción, que el autor ha construido determinado texto que solo pudo haber sido construido en esa lengua porque solo esa lengua permitía tales construcciones, pero asimismo solo pudo haber sido construida por ese autor. Por ejemplo, Platón dijo lo que dijo por dos motivos. Porque solo se podría haber dicho en griego, pero también porque solo Platón podría haber dicho eso en griego. Y el traductor entonces tiene que enfrentar como ese doble juego, de traducir el griego, pero también a Platón en griego. Sería interesante quizás pensarlo desde el lado del concepto de estilo, tal vez, eso, ¿no? En la traducción. ¿Qué podría quedar? ¿Cómo sería eso? Uno, lo que entonces tiene que traducir es, además del griego, poder aprender el estilo del autor. Que sea reconocible ese Platón nuevamente en alemán, dice él, por ejemplo. Que sea reconocible en el idioma de recepción ese autor. Que haya un estilo que se preserve en la traducción. O sea, en cierta forma me estás diciendo que hay como que hacer una diserción entre lo que uno entiende del otro cuando piensa con los pensamientos específicamente de alguien, vamos a decir, porque el idioma es como un conjunto de gente que lo habla, porque el griego no solo Platón lo hablaba, entonces es cierto que el lenguaje que uno sepa, también consigue una forma de pensar en el mundo y una forma de estar con lo que pensaba Platón, que bueno, es cierto de que argumentativamente debe implicar distintas diferencias. No es lo mismo hablar con alguien reflexivo que alguien intransigente, se podría decir, y los desafíos que eso conlleva. Sí, es que sucede eso, o sea, me hace acordar a que, bueno, primero hay palabras que son intraducibles. Eh, por ejemplo, hay una que se pone mucho de ejemplo, que es la palabra la nostalgia en portugués. La morriña. La morriña, esa es Que la de nostalgia en Galicia. En gallego, ahí va. En gallego. Pero aparte está me sale fado, pero fado es una música de Portugal. En portugués, sí. Hay Se me escapa. ahora se me escapa. Pero bueno, la morriña, por ejemplo, que no tiene una traducción directa al español, porque no es solamente la nostalgia, sino que es otra cosa más que la nostalgia. Entonces no tenemos una palabra que se corresponda exactamente con eso. Entonces muchas veces lo que se hace es traducir la palabra por lo que es. O sea, se pone morriña en vez de la saudade, saudachi o como quieran decir. Sí. Que también es lo mismo que la morriña. Ahí sí se podría hacer la traducción directa, pero para el español no hay. Entonces está eso. O por ejemplo la palabra cebar. Cebar un mate. Como yo le digo a un inglés, cebo un mate. Porque no hay una palabra que sea cebar en los ingleses. Y podríamos decir verter. Sí, la palabra pour en inglés, disculpe mi pronunciación que es terrible, pero está. Pero yo no puedo decir verteme un mate o verter un mate, no tiene sentido. Entonces ahí hay problemas. Pero cebar, por ejemplo, no es la única palabra, puede ser servir también, y en este caso sirve, vale la redundancia. Servir un mate. Pero porque, claro, cuando aparece mate quizás se simplifica un poco, pero ¿cómo se traduciría, por ejemplo, quién está cebando? Porque ahí ese cebando es una persona que está sirviendo un mate. No puede estar cebando un café ni cebando nada. Es
propiamente es un gesto específico el que está haciendo la Sí, persona que y ceba. aparte, Pero eso O cumple incluso es un rol el que está cebando el dentro cebador. de la... Que incluso después levanta supersticiones, ¿no? Como la de besar el mate que el otro día hablábamos, ¿no? Besar el mate cuando se le entrega justamente el Equivocadamente. porongo a quien no es el cebador. Pero eso es justamente Sí. por el conjunto de símbolos que se manejan en determinada tierra o en determinada parte. O sea, evidentemente la lengua receptora no necesariamente ni tiene por qué, y está así el mismo conjunto de símbolos. En la frase ¿quién está cebando? Se omiten un montón de cuestiones para la propia gente porque ya sabemos a qué hacemos referencia. En cambio, cuando lo pasamos a otro idioma es como los chistes. Hay cosas que hay que aclararlas en las frases porque no se sobreentiende de la misma frase a qué hace alusión. Claro, pero aparte sucede que en nuestro idioma cebar es una palabra que es muy específica para el acto del mate. Y en cambio servir, que podríamos sí, capaz trasladarla al inglés, claro, servir se usa en muchos contextos. Vos podés servir una comida, una mesa, un agua, no sé lo que sea. Pero, y si yo te digo quién está sirviendo, se puede entender muchas cosas. Convengamos que igual cebar, tanto acá en Argentina, en Uruguay como en Argentina, se usa con más de una alusión, no Bueno, solamente al yo estoy mate. hablando solamente de una acepción. Porque si vos decís te cebaste, significa que te fuiste de mambo, o te sentiste muy bien o lo que fuese. O sea, hay más de una acepción a la Bueno, Pero bueno, palabra. igual que en España. pero en definitiva lo que nosotros planteamos es que el inglés que quisiese traducir quién está cebando necesitaría recurrir a la paráfrasis, que es Sí. lo que dice el autor que yo traje. Que uno a veces se enfrenta a distintas necesidades. Por ejemplo, a la paráfrasis, que eso Pero ¿qué es ya, la paráfrasis? es algo que daña la traducción, dice él, y es lo que también hablamos antes de cuando en una novela uno, como no tiene la limitación del verso, o la métrica, o el ritmo, puede explayarse para explicar un concepto más Puede detenidamente. hacer todas las paráfrasis que quiera, que se le Exacto. antoje. Y él lo que dice es que eso genera cierta artificialidad. Y esa artificialidad va en detrimento de lo que hablábamos antes de preservar al autor, es decir, que preservar quizás el estilo, justamente, porque uno se detiene en explicar, pero ya se desvirtúa un poco lo que era la obra en sí, porque uno pasa a explicarla. Así Claro, que, imagínate una palabra, bueno, ¿quién está, no? O servir un mate, decir, bueno, verter agua en el hoyo de la yerba en un recipiente, no sé. exacto. Larguísimo para decir una cosa que decías con 3 palabras. Bueno, pero creo que ese daño del que hablas es un poco también la vida humana, sí. O sea, no me quiero poner muy metafísico, pero todas las decisiones que tenemos, siempre hay algo irreparable a lo que no podemos volver. O sea, hay decisiones que uno toma y luego no puede como deshacerlas y volver a tomar otra opción. Creo que con las traducciones funciona lo mismo. Uno decide qué cuenta o qué omite o qué saca. No vas a poder contar el 100 por el 100 o el todo por el todo. Siempre hay partes que se van dejando que son como las reminiscencias de cada traducción. Por eso hay de una misma obra 500 traducciones. Se podría decir de que de la misma obra vas a tener restos o daños colaterales distintos. No hay uno único. Sí. Y yo creo que eso remite a algo que es importante para mí y es la presencia explícita del traductor en las traducciones, que por lo menos aparezca en la tapa del libro, que se entienda que hay una persona que leyó a ese autor y que lo está traduciendo de este modo, que tomó decisiones en relación con una obra. Bueno, volvemos al inicio, al que Claro. contábamos la anécdota de cómo surgió este programa. Claro, nos pasa que Joaco y yo estudiamos, Joaco, nuestro gramático de confianza, estudia profesorado de idioma español y yo de literatura. Entonces, claro, nosotros nos estamos fijando todo el tiempo en quién tradujo este libro que vamos a leer, porque no sé si es esencial, sobre todo a mí que estudio literatura, claro. Vamos a dar la Ilíada. Bueno, ¿quién ha traducido la Ilíada? ¿Cuál es la mejor traducción para leer? Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y nos pasaba que Borset no las tenía tan presentes estas cosas. O sea, no es que no las tuviese presente, sino que uno se fija o presta atención a algunas cosas sí, otras no. En la poesía, por ejemplo, que es como un género que se acostumbra a hacer los poemarios de forma bilingüe, tanto para conservar la lengua original como la lengua traducida, para uno poder comprenderlo perfectamente. En las novelas, por ejemplo, o el género narrativo en sí, damos por sentado lo que nos llueve del cielo, es decir, sale una nueva obra alemana
uno la ve españolizada y no se empieza a cuestionar qué alemán o qué uruguayo o qué argentino la tradujo. Porque uno creo que también en parte confía en lo que el otro le está diciendo es verídico. Porque para la comunicación, porque al fin y al cabo, cuando uno lee, siempre está leyendo a otra persona, entonces eso es un acto comunicativo, estamos de acuerdo. Tiene que hacer un acto de fe y hacer como una especie de pacto en el que uno se predispone a querer entender al otro, porque si partimos de la base de la desconfianza, jamás vamos a poder comunicarnos. Entonces yo creo que intrínsecamente uno no piensa esto conscientemente todos los días ni todo el tiempo, sino que simplemente lo gesta y lo hace. Entonces vimos la necesidad un poco de traer a primer plano la figura del traductor. El otro día un amigo me decía, leí la Metamorfosis de Kafka, creo que era, conseguí un libro por ahí, y me resultó un embole. O sea, no un embole, creo que habían sido sus palabras, pero bueno, como que no le pareció buena. Y después llegó a sus manos otra traducción de la obra, otra edición, y dijo, es increíble. Y como una traducción cambia todo a veces. Cómo uno se acerca al texto, cómo lo entiende, lo interpreta, si le gusta, si no, y todo por una persona que traduce las palabras de un idioma al otro. A mí me tocó, en mi primer año que estaba estudiando literatura, dimos una, ¿cómo que se llama esto? Una comedia de Aristófanes, que se llama Lisístrata. Muy buena. Pero la cuestión es que los traductores de antes, que la habían traducido, poner en 1800, 1900, la obra, claro, es una obra profundamente sexual, con muchos chistes sexuales. Estamos hablando de una obra que la escribió un griego en, no sé, antes de Cristo, no sé la fecha, pero bueno, muy atrás en el tiempo, y está plagada de chistes sexuales. Y claro, todas las personas que la traducían tenían cosita de decir la palabra concha, verga, lo que sea. Entonces ponían eufemismos, el pístulo, y no sé qué otra palabra usaban para referirse a la concha, a vagina, lo que sea. Y claro, siempre se estudió con esas traducciones, hasta que en un momento hicieron un argentino, o un argentino, no me acuerdo ahora si era traductor o traductora, una traducción con el rioplatense. Entonces, además de, bueno, usar las palabras como había que usarlas, era otro tipo de lenguaje mucho más sencillo, cercano, más fácil de leer que el lenguaje, unas traducciones pomposas, enormes. Y la obra cambia completamente. Entonces, también como una traducción permite acercarse a la obra o alejarse de ella. Que quizás sea un poco la idea de acercarse también al autor, ¿no? A la voz del autor. No solo a lo que se dijo, a lo que se hizo referencia, sino también a cómo se dijo y de qué manera fue dicho y que fue dicho así gracias a que lo dijo ese autor con esa idea. Bueno, cerrando con esta ronda de reflexiones finales, que hemos abandonado a las citas autorales y nos hemos dedicado a reflexionar, no sé si alguno quiere decir alguna última palabra antes de que dé el cierre. Yo me iría reflexionando con una cita que leí, que me parece que viene a cuento, que decía Wittgenstein justamente, que se los recomendaba previo a empezar a grabar, que Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Me parecía importante citarla, más que nada porque creo que engloba un poco todo lo que hemos hablado y ver hasta dónde son los límites de cada uno de nosotros a la hora de comunicarnos también. Y con esa cita nos vamos. El traductor. Nos hemos quedado muy cortos hablando de cosas. Hemos traído lo que se ha podido en media hora o 20 minutos. Pero bueno, más o menos de todo se ha desprendido esto. Sacamos la figura del traductor del olvido, de las sombras, la traemos a primer plano y pensamos sobre todo cómo es su rol. Y qué problemas tiene, que eso es lo más importante. Y me quedo con una cosa que dice Humberto Eco, que dice que el traductor primero lee el texto extranjero y después negocia con su propio idioma. Nos reencontraremos en una próxima edición de Converso. Buenas noches.